No hay lugar para una vieja gorda. Esas palabras siguen resonando en mi cabeza cada noche antes de dormir. Fueron las palabras de mi propia nuera, dichas en mi cara, mientras mi hijo permanecía callado, como si yo fuera una extraña, una intrusa indeseada. Yo, Beatriz Salas, que lo llevé 9 meses en mi vientre, que pasé noches sin dormir cuando tenía fiebre, que ahorré cada centavo de mi sueldo de maestra para pagar sus estudios. Tengo 72 años y vivo en un apartamento sencillo, pero acogedor en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El barrio de Equipetrol se ha vuelto demasiado ruidoso en los últimos años, pero me resisto a mudarme porque aquí está todo lo que conozco. La panadería de Don Ramón donde compro pan fresco cada mañana, la plaza donde me siento a leer los domingos y el centro de salud donde me atiende el doctor Morales desde hace 2 décadas. Soy viuda desde hace 5 años. Perdí a mi Roberto por un infarto fulminante mientras dormíamos. Me desperté una madrugada y su lado de la cama estaba frío. Así de rápido se fue, sin despedidas, sin últimas palabras. Los vecinos dicen que grité tan fuerte aquella noche que despertó a todo el edificio. Yo no lo recuerdo. Hay partes de aquel día que mi mente ha decidido borrar, supongo que para protegerme. Desde entonces, vivo sola con mis recuerdos y mi gato Romeo, un animal caprichoso que solo viene a mí cuando tiene hambre, pero que de alguna manera llena el silencio de las tardes con su ronroneo ocasional. Las paredes de mi apartamento están llenas de fotografías. Roberto y yo el día de nuestra boda, nuestro viaje a Cochabamba cuando éramos jóvenes, Gustavo en su graduación de la universidad, los primeros pasos de mi nieta Lucía, momentos congelados de una felicidad que a veces parece haber pertenecido a otra persona, a otra vida. Mi único hijo, Gustavo, se casó con Daniela hace 8 años, una ceremonia ostentosa en el Country Club, con 300 invitados, la mayoría desconocidos para mí. Recuerdo haberme sentido fuera de lugar con mi vestido azul comprado en rebajas, rodeada de mujeres con joyas que costaban más que todo, mi guardarropa junto. Daniela viene de familia adinerada, de esas que hacen alarde del dinero que tienen. Su madre, doña Elvira, siempre me ha mirado desde arriba, como si mi existencia fuera una mancha en el linaje impecable de su familia. Al principio, Gustavo venía a visitarme cada semana, traía flores, me preguntaba por mis achaques, me contaba sobre sus proyectos inmobiliarios. Poco a poco, las visitas se espaciaron. Primero cada 2 semanas, luego una vez al mes, hasta que se convirtieron en llamadas rápidas los domingos por la tarde. «Estamos ocupados, mamá», era su excusa habitual. El negocio me consume todo el tiempo. Yo asentía al teléfono, fingiendo entender, tragándome la soledad como quien traga una pastilla amarga sin agua. La relación con Daniela nunca fue fácil. Desde el principio, dejó claro que me toleraba solo por obligación. Pequeños desaires se acumularon con el tiempo. Invitaciones olvidadas a cenas familiares, comentarios sobre mi ropa anticuada, miradas de disgusto cuando mencionaba alguna anécdota de cuando Gustavo era pequeño, como si quisiera borrar cualquier parte de su vida que hubiera existido antes de ella. No puedo decir que no me dolía, pero lo aceptaba como parte del precio por mantener a mi hijo en mi vida. Las nueras son así, me decían mis amigas en nuestras reuniones de los miércoles para jugar canasta. Hay que aguantar si quieres ver a tus nietos crecer. Y yo aguantaba, por Lucía, mi nieta de 6 años, el único rayo de luz que me quedaba. La historia que voy a contar aconteció hace 3 meses, un jueves lluvioso de esos que transforman las calles de Santa Cruz en pequeños ríos. Había llovido toda la noche y la mañana, una de esas tormentas tropicales que parecen querer llevarse el mundo. Yo estaba en la cocina, preparándome un té de manzanilla, cuando sonó el teléfono. El identificador mostró un número que no reconocí. «¿Hola?», contesté, sosteniendo la taza caliente entre mis manos. «¿Doña Beatriz Salas?», preguntó una voz masculina, formal y un poco distante. «Sí, soy yo». «Buenos días, doña Beatriz. Soy el doctor Fernando Mendoza, abogado. Llamo por el asunto de la herencia de su padre, don Augusto Salas». Mi corazón dio un vuelco. Hacía años que no escuchaba noticias sobre ese tema. Décadas, en realidad. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Se fue con su secretaria a Argentina
y apenas lo vi 3 veces más en toda mi vida. Su muerte, ocurrida casi 30 años atrás, reveló un testamento donde sorprendentemente me incluía como heredera de parte de sus bienes, provocando una batalla legal con su segunda esposa que parecía no tener fin. ¿Qué pasa con eso?, pregunté incrédula. Pensé que ese asunto estaba muerto y enterrado como él. Tengo excelentes noticias, doña Beatriz. Después de todos estos años, la Corte Suprema ha fallado definitivamente a su favor. La apelación de la señora Irene Torres ha sido rechazada. Los bienes que su padre le dejó finalmente serán liberados. Tuve que sentarme. Las piernas me temblaban como si fueran de gelatina. ¿Cuánto? Fue lo único que pude preguntar. Mi voz apenas un susurro. Con los intereses acumulados durante estos años de litigio, $2 millones, doña Beatriz. La taza se me resbaló de las manos, estrellándose contra el piso de baldosas. Ni siquiera me molesté en limpiar el desastre. $2 millones. Una cantidad que jamás imaginé tener en toda mi vida. Una cantidad que cambiaría todo. ¿Estás seguro?, pregunté, incapaz de procesar la magnitud de lo que me estaba diciendo. Completamente seguro. Tengo los documentos aquí mismo. Si le parece bien, podríamos reunirnos esta tarde en mi oficina para revisar los detalles y comenzar el proceso de transferencia. Acordamos una cita para las 3 de la tarde. Colgué el teléfono y me quedé allí sentada, mirando sin ver el té derramado en el suelo, mientras Romeo se acercaba cautelosamente a olfatear el líquido. Mi mente era un torbellino. $2 millones. ¿Qué haría una mujer de 72 años con tanto dinero? Y entonces pensé en Gustavo. Mi hijo estaba pasando por dificultades económicas, aunque su orgullo nunca le permitiría admitirlo abiertamente. Lo había notado en pequeños detalles: el coche de lujo que fue reemplazado por un modelo más modesto, las vacaciones canceladas en Año Nuevo, la mudanza a una oficina más pequeña. La crisis inmobiliaria había golpeado su negocio con fuerza y sabía que estaba luchando para mantener las apariencias frente a Daniela y su familia. Decidí en ese momento que compartiría mi fortuna inesperada con él. Le daría $1 millón para que pudiera estabilizar su empresa y asegurar el futuro de Lucía. El otro $1 millón lo guardaría para mí, para vivir mis últimos años con comodidad, quizás hacer algunos de esos viajes con los que siempre soñé, renovar mi guardarropa gastado, arreglar mis dientes que tanto me avergonzaban cuando sonreía. Con las manos aún temblorosas, marqué el número de Gustavo. Necesitaba darle esta noticia personalmente, ver su rostro cuando le dijera que todas sus preocupaciones financieras habían terminado. «Hola mamá, estoy en una reunión, ¿puede ser rápido?». Su voz sonaba tensa, distante, como siempre últimamente. Tragué saliva, decidiendo que esta noticia no podía darse por teléfono. «Hijo, quería invitarte a cenar hoy. Tengo una noticia importante que darte. Puede ser en El Rincón Andino, ese restaurante que te gustaba cuando eras pequeño». Hubo un silencio del otro lado. Después, lo escuché susurrando algo a alguien, cubriendo el micrófono con la mano, pero no lo suficiente para que no escuchara fragmentos. «Mi madre quiere cenar. No sé qué querrá ahora». «Hoy no puedo, mamá. Estoy agotado. He tenido una semana difícil y solo quiero quedarme en casa descansando. ¿Podemos dejarlo para otro día?». Sentí esa punzada familiar de decepción, pero ya estaba acostumbrada a tragarla, como quien traga un medicamento amargo. Siempre había excusas. Siempre había algo más importante que pasar tiempo conmigo. «Claro, hijo. No hay problema. Descansa». Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana, observando la lluvia caer sobre los árboles de la calle. La verdad es que no quería esperar para contar la noticia. Estaba ansiosa, confundida sobre qué hacer con tanto dinero. Una parte de mí quería ayudar a Gustavo, darle la mitad de aquella fortuna inesperada. Otra parte pensaba en finalmente realizar sueños antiguos, hacer aquella liposucción que el doctor Ramírez siempre recomendó para mis dolores de espalda, viajar a España para conocer la tierra de mis abuelos, renovar mi guardarropa que consistía básicamente en ropa comprada hace más de una década. Decidí que iría a cenar sola de todos modos. Celebraría este giro inesperado del destino a mi manera. Me duché lentamente, disfrutando del agua caliente sobre mis músculos cansados. Abrí el armario y saqué mi mejor conjunto,
un vestido azul marino que Roberto decía que combinaba con mis ojos, guardado para ocasiones especiales que cada vez eran más escasas. Me apliqué un labial discreto, me coloqué mi collar de perlas falsas, regalo de mis colegas cuando me jubilé del Colegio Santa Teresa, después de 30 años enseñando literatura a generaciones de alumnos que ahora eran adultos con sus propias familias. Miré mi reflejo en el espejo. Una mujer mayor me devolvió la mirada, con el pelo blanco recogido en un moño sencillo, arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, un cuerpo que había perdido su forma con los años y los embarazos, pero en esos ojos azules, heredados de mi abuela española, brillaba algo nuevo hoy, esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía una larga espera solitaria hacia el final. El taxi me dejó en la puerta del Rincón Andino alrededor de las 8 de la noche. La lluvia había dado una tregua, aunque el cielo seguía cargado de nubes oscuras que prometían más agua antes de que acabara la noche. El restaurante estaba lleno, con ese murmullo de conversaciones y el aroma de especias que siempre me agradó. Era un lugar tradicional, con manteles bordados y velas en cada mesa, famoso por sus platos de la cocina boliviana tradicional. Gustavo solía pedir siempre silpancho cuando lo traía aquí siendo niño, devorándolo con entusiasmo mientras me contaba sobre su día en el colegio. ¿Mesa para una persona?, preguntó el maître, un hombre joven con una sonrisa amable. Sí, por favor, respondí, ajustando mi bolso en el hombro. Me condujo hacia una mesa pequeña cerca de la ventana, algo apartada del bullicio central del restaurante. Mientras lo seguía, mirando distraídamente a los comensales, mi corazón se detuvo por un instante. En el área central del restaurante, sentados en la mejor mesa, estaban mi hijo Gustavo, Daniela y doña Elvira, la madre de ella. Los tres reían, copas de vino en mano, claramente celebrando algo. Mi hijo, que dijo estar exhausto, que quería solo descansar en casa, estaba allí, cenando con su esposa y su suegra. Me quedé paralizada por algunos segundos, sin saber qué hacer. Parte de mí quería dar media vuelta y salir discretamente. Pero algo dentro de mí, quizás el resto de la mujer determinada que fui alguna vez, me impulsó a caminar hasta su mesa. ¿Gustavo? Mi hijo levantó los ojos y vi el impacto en su rostro. Casi se atragantó con el vino tinto que estaba bebiendo. Su rostro, normalmente bronceado por sus partidos de tenis de los sábados, palideció como si hubiera visto un fantasma. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de incomodidad. Daniela dejó de reír inmediatamente y su expresión se transformó en una máscara de fastidio apenas disimulado. Doña Elvira, con su cabello teñido de un negro imposible para sus 70 años, me examinó de arriba a abajo como quien evalúa una mancha en una alfombra costosa. «Vine a cenar como te dije que haría», respondí con una calma que no sentía. Mi corazón latía tan fuerte que temía que ellos pudieran escucharlo. Pensé que estabas demasiado cansado para salir de casa. Gustavo pasó la mano por su cabello, en ese gesto nervioso que conozco desde que era niño. Sus ojos evitaban los míos, buscando ayuda en los rostros de las mujeres que lo acompañaban. Siempre fue así, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus mentiras, esperando que alguien más resolviera sus problemas. «Es que, mamá, surgió esto de repente», balbuceó, mirando su plato de lomo saltado a medio comer. «Elvira recibió una promoción en el banco y decidimos celebrar. Íbamos a invitarte, pero pensamos que estarías ocupada con tu grupo de canasta». Otra mentira. «Mi grupo de canasta se reúne los miércoles, no los jueves». Gustavo lo sabe perfectamente, o quizás lo ha olvidado, como tantas otras cosas sobre mi vida que ya no le importan. ¿Y no pensaste en llamarme para contarme que habías cambiado de planes? Fue todo muy apresurado, Beatriz. Intervino doña Elvira con ese tono condescendiente que reserva exclusivamente para mí. Apenas tuvimos tiempo de hacer una reserva. Había algo obsceno en la forma en que los tres estaban allí, rodeados de comida cara y vino fino, celebrando mientras yo había pasado la tarde imaginando cómo le contaría a mi hijo sobre nuestra fortuna inesperada, sobre cómo planeaba compartirla con él. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Los comensales de las mesas cercanas comenzaban a lanzar miradas curiosas en nuestra dirección, intrigados por la escena que se desarrollaba.
Daniela me miró con esos ojos fríos, tan diferentes a los cálidos ojos marrones de Gustavo, y se volvió hacia su madre. Ambas intercambiaron una mirada cómplice antes de que Daniela soltara una risita despectiva que intentó disimular llevándose la copa de vino a los labios. «¿Por qué no te sientas con nosotros, Beatriz?», preguntó Elvira con falsa cordialidad. Su mano enjollada señaló vagamente hacia un espacio inexistente entre ella y Daniela. «Siempre hay lugar para uno más». Era una invitación vacía, una formalidad hueca que ni siquiera pretendía ser sincera. Los tres sabían que no había espacio en esa mesa redonda diseñada para 4 personas, pero ya ocupada por platos, copas, bolsos y la presencia expansiva de sus egos. Antes de que pudiera responder, Daniela intervino con aquel sarcasmo que siempre disfraza de broma. «Ay, mamá, ¿dónde se va a sentar? Ya estamos apretados. Además, Beatriz seguramente prefiere cenar sola, ¿verdad? Siempre dices que te gusta tu independencia». Otra mentira. Nunca he dicho tal cosa. Lo que siempre he dicho es que me he adaptado a la soledad, que es muy diferente. Nadie elige la soledad como primera opción. La soledad es lo que queda cuando todas las demás opciones han desaparecido. Gustavo seguía sin mirarme directamente, como si al evitar mis ojos pudiera evitar también la vergüenza de la situación que él mismo había creado con su mentira. «Mamá, si quieres podemos pedir que traigan otra silla», dijo finalmente, aunque su tono dejaba claro que esperaba que yo declinara la oferta. Fue entonces cuando Daniela, viendo que yo no me movía, que seguía allí parada digiriendo la humillación, soltó aquellas palabras que quedarían grabadas para siempre en mi memoria. «Mira, siendo sincera, no hay lugar para una vieja gorda en nuestra mesa. Está bien, estamos ocupados». El mundo pareció detenerse. El ruido del restaurante se apagó como si alguien hubiera bajado el volumen de repente. Sentí como si me hubieran dado una bofetada en la cara, el calor subiendo por mis mejillas, la humillación quemando mi garganta como ácido. Miré a Gustavo, esperando, implorando silenciosamente que dijera algo, cualquier cosa, que defendiera a la mujer que lo trajo al mundo, que lo amamantó, que vendió sus joyas para pagar su primer año de universidad, cuando la beca no cubría todos los gastos. Pero él solo desvió la mirada, fingiendo estar interesado en el menú que ya había leído, en las manchas inexistentes de su servilleta, en cualquier cosa, excepto en los ojos de su madre humillada. «Daniela, por favor», murmuró al fin, un regaño tan débil que apenas podía considerarse como tal. Doña Elvira tuvo la decencia de parecer momentáneamente incómoda, aunque rápidamente disimuló tomando un largo sorbo de su copa de vino, como si el bochornoso comentario de su hija fuera simplemente una pequeña incomodidad social que podía ahogarse en alcohol. «Tu esposa tiene razón, Gustavo», dije finalmente, encontrando mi voz en algún rincón de dignidad que aún me quedaba. «Están ocupados. No quiero interrumpir vuestra celebración». Di media vuelta y caminé hacia la salida, sintiendo docenas de ojos siguiéndome. O quizás era solo mi imaginación, amplificando mi humillación. Afuera, la lluvia había vuelto a caer con fuerza, como si el cielo mismo quisiera acompañar mi dolor con su llanto. No llevaba paraguas. No lo había considerado necesario cuando salí de casa, confiando en la tregua momentánea que había dado la tormenta. Ahora agradecía la lluvia, las gotas frías mezclándose con mis lágrimas calientes, mientras caminaba sin rumbo por las calles de Santa Cruz. «Señora, señora Beatriz, espere». Era el maître del restaurante, corriendo tras de mí con un paraguas en la mano. «Olvidó su bolso», dijo, entregándome mi vieja cartera de cuero marrón. No me había dado cuenta de que la había dejado caer en mi prisa por salir de allí. «Gracias», murmuré, avergonzada de que hubiera presenciado mi humillación. «Permítame llamarle un taxi», ofreció amablemente. «Con esta lluvia será difícil encontrar uno en la calle». Asentí, demasiado agotada emocionalmente para rechazar su ayuda. Mientras esperábamos bajo el toldo del restaurante, me miró con ojos comprensivos. «Sabe, mi madre tiene su edad», comentó. «Vive sola desde que mi padre murió. A veces pienso que no la visito lo suficiente». No supe qué responder. ¿Era tan evidente mi situación? ¿Tan claramente llevaba escrita en el rostro la historia de una madre abandonada por su hijo? «Estoy seguro de que su hijo la quiere mucho», añadió, quizás interpretando mi silencio como una invitación a continuar.
A veces los jóvenes no nos damos cuenta del daño que hacemos con nuestras ausencias. El taxi llegó antes de que tuviera que responder. Le agradecí nuevamente y me subí al vehículo, dando mi dirección al conductor. Durante el trayecto miré por la ventana las luces de la ciudad desdibujadas por la lluvia y mis lágrimas. Sentía un peso en el pecho, como si todas las palabras no dichas, todos los reproches contenidos a lo largo de los años, se hubieran convertido en una piedra que me aplastaba el corazón. Cuando llegué a mi edificio, la lluvia había amainado un poco. Subí lentamente los 3 pisos hasta mi apartamento, cada escalón un esfuerzo monumental para mis rodillas cansadas y mi espíritu quebrado. Romeo me recibió con un maullido interrogante, frotándose contra mis piernas mojadas. «Al menos tú me extrañas», le dije, agachándome para acariciar su cabeza. Era patético buscar consuelo en un gato, pero esa noche cualquier afecto, incluso el interesado de un felino hambriento, era bienvenido. Me senté en mi viejo sillón de flores, sin molestarme en cambiarme la ropa húmeda. Sobre la mesa de centro estaba el folder que el doctor Mendoza me había entregado esa tarde, con todos los documentos relacionados con mi herencia. Lo abrí y miré nuevamente los números, casi esperando que hubieran cambiado, que todo hubiera sido un error o un sueño. Pero allí estaban, claros como el agua, $2 millones, el saldo de una cuenta en un banco suizo, los títulos de propiedad de un departamento en Buenos Aires, las acciones en una empresa minera, todo a mi nombre, todo real. El teléfono sonó, sobresaltándome. El identificador mostró el número de Gustavo. Dejé que sonara, sin fuerzas para enfrentar más mentiras esa noche. Después de 5 timbrazos, la llamada se desvió al contestador automático. «Mamá, soy yo». La voz de Gustavo sonaba tensa, incómoda. Lo de hoy fue un malentendido. Daniela no quiso decir eso, estaba nerviosa por la promoción de su madre y... bueno, ya sabes cómo es a veces. No lo dijo en serio. «Te llamaré mañana, ¿sí? Descansa». Clic. Ni siquiera un «lo siento», claro. Solo excusas, justificaciones, la minimización de un insulto que me había atravesado como una daga. Miré nuevamente los documentos esparcidos sobre la mesa. El testamento de mi padre, un hombre que apenas conocí, pero que, irónicamente, me había dado más en la muerte de lo que mi propio hijo parecía dispuesto a darme en vida. Dignidad, opciones, un futuro que no dependía de migajas de atención o falso afecto. Fue en ese entonces cuando la idea comenzó a formarse en mi mente, no como un pensamiento completo, sino como fragmentos que poco a poco se unían en una imagen más clara, la imagen de una vida diferente, una vida donde yo importaba, donde mis deseos, mis sueños, mis necesidades eran la prioridad. ¿Y si por primera vez pensaba solo en mí? ¿Y si este dinero, esta segunda oportunidad inesperada, no la compartía con quien me había demostrado una y otra vez que yo no era una prioridad en su vida? ¿Y si, a mis 72 años, comenzaba a vivir realmente? La idea me asustaba y me emocionaba a partes iguales. Durante toda mi vida había sido la persona que se sacrifica, primero por mis padres, luego por Roberto, después por Gustavo, siempre poniendo las necesidades de otros por encima de las mías, siempre siendo la última en la fila para recibir, la primera para dar. Me levanté del sillón con una energía renovada y fui hasta el pequeño escritorio en la esquina de mi sala. Allí, en el cajón superior, guardaba una libreta donde solía anotar mis pensamientos, pequeños poemas, reflexiones sobre libros que leía. La abrí en una página en blanco y comencé a escribir, cosas que siempre quise hacer. La lista comenzó a fluir sin esfuerzo, como si estas ideas hubieran estado esperando décadas para ser expresadas. Arreglar mis dientes para poder sonreír sin vergüenza. Hacer esa liposucción que el doctor Ramírez recomienda para mis dolores de espalda. Comprar ropa nueva, elegante, que me haga sentir hermosa. Viajar a España para conocer el pueblo de mis abuelos en Andalucía. Tomar clases de pintura en el centro cultural. Mudarme a un apartamento con ascensor y vista al río. Contratar a alguien que limpie 2 veces por semana. Comprar un colchón nuevo, de esos ortopédicos. Teñirme el pelo de un tono más moderno. Aprender a usar una computadora e internet. Cada punto que añadía a la lista me hacía sentir más ligera.
como si estuviera liberándome de cadenas invisibles que me habían mantenido atada a una vida de restricciones autoimpuestas. Me di cuenta de que durante años había aceptado como normal vivir con limitaciones que ya no eran necesarias. Había interiorizado tanto la idea de que no merecía más, que ni siquiera me había permitido soñar con alternativas. Vieja gorda, las palabras de Daniela volvieron a resonar en mi mente, pero esta vez no trajeron solo dolor, trajeron determinación. Sí, era vieja. Los años no se podían borrar ni con todo el dinero del mundo. Pero, gorda, eso era algo que podía cambiar si yo lo decidía. No por Daniela, no por la sociedad, sino por mí, por mi salud, por mi comodidad, por mi deseo de mirarme al espejo y reconocerme de nuevo. Tomé el teléfono y busqué en mi libreta de direcciones el número del doctor Ramírez. Sabía que era tarde, casi las 10 de la noche, pero necesitaba dar este primer paso antes de que el miedo o la duda me paralizaran nuevamente. Para mi sorpresa, fue él mismo quien contestó. «Doña Beatriz, ¿está todo bien?». Su voz sonaba preocupada. No era común que una paciente de mi edad llamara a estas horas. «Sí, doctor, disculpe la hora. Solo quería saber si sigue en pie esa propuesta de la liposucción que me recomendó hace unos meses. Para mis dolores de espalda». Hubo un breve silencio, probablemente por la sorpresa. «Por supuesto, doña Beatriz. Siempre he creído que le ayudaría enormemente con esos dolores crónicos. Pero recuerdo que usted mencionó que no podía permitírselo económicamente». «Mi situación ha cambiado», interrumpí, sintiendo una extraña liberación al pronunciar esas palabras. «Quisiera programar una consulta lo antes posible para discutir los detalles». Acordamos una cita para la mañana siguiente. Después de colgar, me dirigí al baño y me miré en el espejo. Realmente me miré, quizás por primera vez en años. Vi los surcos profundos alrededor de mis ojos, testigos de risas y lágrimas, las manchas de la edad en mis mejillas, el cabello blanco que había dejado de teñir cuando Roberto murió. Porque, ¿para quién me iba a arreglar ya? Para mí, dije en voz alta, sorprendiendo incluso a Romeo, que me observaba desde el marco de la puerta. De ahora en adelante, me arreglo para mí. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra mi ventana, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Soñé despierta. Imaginé cómo sería mi vida en 6 meses, en un año. Me vi caminando por las calles de Madrid con paso ligero, sin el peso extra que había acumulado desde mi menopausia. Me vi en un apartamento luminoso, con plantas en cada rincón y una vista que me recordara que el mundo era más grande que mis 4 paredes actuales. Me vi tomando clases de pintura, mezclando colores en una paleta, creando algo hermoso con mis propias manos, y por primera vez en años me dormí con una sonrisa en los labios. A la mañana siguiente, el timbre me despertó. Eran apenas las 8. Me puse una bata sobre el camisón y fui a abrir, imaginando que sería doña Lupe, mi vecina, que a veces me traía pan recién horneado. Pero no era doña Lupe, era Gustavo. «Mamá», dijo, con una expresión que intentaba parecer arrepentida, «necesitamos hablar sobre lo de anoche». Lo miré, notando detalles que no había visto antes, las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, la incipiente calvicie que trataba de disimular peinando su cabello hacia adelante, el ligero temblor en sus manos. Mi hijo estaba envejeciendo también, enfrentando sus propios miedos, sus propias batallas. Pero en ese momento, mirándolo en el umbral de mi puerta, supe con certeza que mi vida estaba a punto de cambiar, que esta vez, por primera vez, la historia la escribiría yo. «Sí, hijo», respondí, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. «Tenemos mucho de qué hablar». Lo que Gustavo y Daniela no sabían, lo que nadie sabía, era sobre la fortuna que acababa de recibir, el dinero que yo planeaba compartir generosamente con mi hijo ingrato. La ironía de la situación no me escapó, incluso en medio del dolor. Pero ahora, con la claridad que viene después de una noche de revelaciones, sabía exactamente qué iba a hacer con esos $2 millones, y mi decisión lo cambiaría todo. Invité a Gustavo a sentarse en el sofá mientras preparaba café. Mis manos temblaban ligeramente, no por nerviosismo, sino por la extraña calma que precede a las grandes decisiones, como el silencio antes de una tormenta. «¿Cómo está Lucía?»,
Pregunté desde la cocina, mencionando a mi nieta como terreno neutral para comenzar. Bien, con buenas notas en el colegio. ¿Te manda saludos?, respondió Gustavo, aunque dudaba que la niña hubiera mencionado a su abuela esa mañana. Otra pequeña mentira para suavizar la conversación. Volví con 2 tazas de café y me senté frente a él, en la vieja mecedora que Roberto había comprado cuando estaba embarazada de Gustavo. ¿Cuántas noches había pasado allí, acunando a mi bebé, cantándole canciones de cuna, soñando con el hombre en que se convertiría? Nunca imaginé que ese bebé se transformaría en este adulto que ahora evitaba mi mirada. Mamá, sobre lo de anoche, comenzó, revolviendo el café que no había pedido con azúcar que no necesitaba. Daniela no quiso decir eso. Estaba nerviosa por la promoción de su madre. Y sabes que cuando bebe vino se pone un poco directa. 3 copas de vino no convierten a nadie en cruel, hijo. Solo quitan el filtro que normalmente oculta lo que realmente piensa. Gustavo suspiró, pasándose la mano por el cabello en ese gesto nervioso tan familiar. Es complicado, mamá. Daniela tiene un carácter fuerte, pero en el fondo te aprecia. Es solo que... ¿Qué, Gustavo? Lo interrumpí cansada de excusas. ¿Que soy una carga? ¿Que les avergüenza mi presencia? ¿Que preferiría que me mantuviera invisible, apareciendo solo cuando es conveniente para ustedes? No es eso, protestó débilmente, pero sus ojos delataban que había dado en el clavo. Es solo que tienen una forma diferente de ver la vida. Ella viene de otra clase social, está acostumbrada a otro ambiente. La clase social no justifica la crueldad, hijo. Mi padre era peón de hacienda y tu padre mecánico de taller. Ninguno de los dos tuvo educación formal más allá de la primaria, pero jamás, ni una sola vez, les escuché hablar a otros con la falta de respeto con que tu esposa me habló anoche. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Romeo aprovechó para saltar al regazo de Gustavo, buscando caricias que mi hijo proporcionó mecánicamente, agradecido por la distracción. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y te llevaba al parque los domingos?, pregunté de repente, sintiendo una oleada de nostalgia. Siempre querías que te comprara un helado, aunque hiciera frío, y yo siempre cedía, aunque significara ajustar el presupuesto de la semana. Gustavo sonrió levemente, el primer gesto genuino desde que llegó. Chocolate con almendras. Nunca he encontrado uno que sepa igual. Ese dinero era para mis medicinas para la artritis, confesé. Cada helado significaba una semana de dolor adicional, pero verte sonreír valía cada punzada. Vi la sorpresa en su rostro, el lento procesamiento de esta información que alteraba la narrativa de su infancia feliz e inconsciente. Mamá, no tenía idea. No te lo digo para hacerte sentir culpable, hijo. Te lo digo porque eso es lo que hacen las madres. Sacrifican, renuncian, postergan sus necesidades para satisfacer las de sus hijos. Hice una pausa, preparándome para lo que venía. Pero llega un momento en que ese sacrificio debe terminar, cuando los hijos ya son adultos, con sus propias familias, sus propias vidas, cuando la madre se convierte en una nota al pie de página en la historia que ellos están escribiendo. No eres una nota al pie para mí, protestó, pero su voz carecía de convicción. Gustavo, ¿sabes por qué quería cenar contigo anoche? Negó con la cabeza, genuinamente curioso. Quería darte una noticia que habría cambiado tu vida. Le conté entonces sobre la llamada del doctor Mendoza, sobre la herencia largamente disputada, sobre los $2 millones que ahora eran míos. Vi cómo sus ojos se agrandaban, cómo su postura cambiaba sutilmente, enderezándose, más atento de repente. ¿2 millones? Repitió, como si las palabras fueran difíciles de procesar. ¿De tu padre? ¿El abuelo Augusto que nunca conocí? El mismo, confirmé. El hombre que nos abandonó cuando yo tenía 5 años, que prefirió formar otra familia en Argentina, que solo vi 3 veces más en toda mi vida. Es increíble, murmuró Gustavo, su mente claramente calculando posibilidades, proyecciones, escenarios. Siempre fue bueno con los números, mi hijo. ¿Y qué vas a hacer con tanto dinero, mamá? Ahí estaba la pregunta que esperaba, la que revelaba sus verdaderas preocupaciones. No, ¿cómo te sientes con esta noticia? O, ¿qué significa para ti este giro del destino? Si no, ¿qué vas a hacer con el dinero? Lo que realmente quería preguntar era, ¿cuánto me tocará a mí?
Esa era exactamente la razón por la que quería cenar contigo anoche, hijo, respondí con calma. Mi plan era contarte sobre la herencia y ofrecerte la mitad. $1.000.000 para que pudieras estabilizar tu empresa inmobiliaria, asegurar el futuro de Lucía, quizás incluso comprar esa casa en el country club que Daniela tanto desea. Su rostro se iluminó, como un niño frente a un árbol de Navidad repleto de regalos. Pero algo en mi tono debió alertarlo, porque rápidamente controló su expresión. ¿Era?, preguntó cautelosamente. ¿Ya no quieres hacerlo? Tomé un sorbo de mi café, ya tibio, dándome tiempo para ordenar mis pensamientos. Anoche, mientras caminaba bajo la lluvia después de salir del restaurante, después de escuchar a tu esposa llamarme vieja gorda y verte callar como si yo no mereciera defensa, tuve una revelación, Gustavo. Entendí que durante toda mi vida he puesto a otros primero, a mis padres, a tu padre, a ti. Siempre he sido la última en la fila para recibir, la primera para dar. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el vecindario que había sido mi hogar durante 4 décadas. Las mismas calles, las mismas casas, la misma rutina día tras día. Tengo 72 años, hijo. Si tengo suerte, quizás me queden 10 años, 15 con mucha fortuna. Y me pregunto, ¿qué he hecho por mí misma? ¿Qué sueños propios he realizado? ¿Qué lugares he conocido que siempre quise visitar? ¿Qué experiencias he tenido que no estén relacionadas con ser madre, esposa, cuidadora? Volví a sentarme, enfrentando su mirada ahora confundida, quizás incluso un poco asustada. La respuesta es nada. No he hecho nada por mí misma. Siempre he vivido para otros. Y anoche, en ese momento humillante, cuando las palabras de Daniela me atravesaron como cuchillos, decidí que eso tiene que cambiar. Mamá, entiendo que estés dolida por lo de anoche, pero no puedes dejar que un comentario estúpido de Daniela afecte decisiones tan importantes. No es solo un comentario, Gustavo. Lo interrumpí con firmeza. Es el culminar de años de pequeños desaires, de invitaciones olvidadas, de llamadas no devueltas, de cumpleaños recordados a última hora. Es el resultado de convertirme lentamente en un inconveniente, una obligación, un deber filial que cumplir con el mínimo esfuerzo posible. Eso no es justo, protestó, aunque sin mucha convicción. Tengo mi trabajo, mi familia, mis responsabilidades. ¿Y yo no formo parte de esas responsabilidades?, pregunté suavemente. ¿O solo cuando es conveniente? ¿Solo cuando no interfiere con los planes de Daniela y su madre? Gustavo bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de la verdad en mis palabras. ¿Qué vas a hacer entonces?, preguntó finalmente, y pude sentir el miedo en su voz, el miedo a perder no a su madre, sino el acceso a la fortuna que yo representaba ahora. Voy a vivir, Gustavo. Por primera vez en mi vida, voy a vivir para mí. Le conté entonces sobre mi cita con el doctor Ramírez, sobre la liposucción que planeaba hacerme para aliviar mis dolores crónicos de espalda, sobre mi intención de renovar completamente mi guardarropa, de comprar un apartamento nuevo con vista al río y ascensor, sobre las clases de pintura en el centro cultural que siempre quise tomar, pero nunca me permití por considerarlas un lujo innecesario. Y finalmente le hablé de España, de mi sueño de conocer Andalucía, la tierra de mis abuelos, de caminar por las calles de Sevilla y Granada, de sentir el sol mediterráneo en mi piel, de escuchar el acento que según mi abuela Mercedes era el más puro y hermoso del mundo. Te comprarás un coche nuevo también, supongo, dijo Gustavo, con un tono que mezclaba incredulidad y algo cercano al desdén. No, respondí tranquilamente. Seguiré usando taxis cuando los necesite. Nunca me gustó conducir, lo sabes. Y todo ese dinero lo gastarás solo en ti. Ahí estaba, la pregunta que realmente quería hacer desde el principio. No todo, respondí, y vi un brillo de esperanza en sus ojos. He decidido crear un fideicomiso para Lucía, $300,000 que recibirá cuando cumpla 18 años para su educación universitaria. Quiero que estudie lo que ella desee, no lo que sea más práctico o económico. Y para mí, la pregunta salió como un susurro, casi avergonzado de tener que formularla tan directamente. Para ti, hijo mío, tengo el regalo más valioso que una madre puede dar, la verdad de que ya eres un adulto, responsable de tus propias decisiones y sus consecuencias, la verdad de que el amor de madre
no significa ser un banco infinito ni un felpudo sobre el que limpiarse los pies. La verdad de que a veces debemos perder algo para valorarlo. ¿Estás castigándome por lo de anoche? Su tono se volvió defensivo, casi acusatorio. ¿Me estás quitando mi herencia por un comentario estúpido de Daniela? No es tu herencia, Gustavo. Es la mía. Mi padre me la dejó a mí, no a ti. Y no estoy castigándote. Estoy por primera vez priorizándome. Si lo ves como un castigo, eso dice más de ti que de mí. Se levantó abruptamente, casi derramando el café que apenas había tocado. Romeo saltó asustado al suelo, desapareciendo bajo el sofá. «No puedes hablar en serio», dijo, su voz temblando de indignación. «Soy tu hijo, tu único hijo. Sí, lo eres. Y te amo más que a nada en este mundo. Pero el amor no es un cheque en blanco, Gustavo. El amor tiene límites, tiene condiciones, tiene consecuencias, como cualquier relación humana significativa». Esto es increíble», murmuró, paseándose por la pequeña sala como un animal enjaulado. «Justo cuando más necesito ayuda financiera, cuando la empresa está al borde de la quiebra, cuando podríamos perder la casa, decides ahora convertirte en una egoísta». La palabra me golpeó con fuerza. Egoísta. La acusación universal contra las madres que osan poner límites, que se atreven a reclamar espacio propio, que tienen la osadía de existir como algo más que una extensión de sus hijos. «Quizás tengas razón», respondí sorprendiéndolo. «Quizás sea egoísta. Después de 72 años de abnegación, tal vez me he ganado el derecho a un poco de egoísmo, a pensar en mis deseos, en mis sueños postergados, en la vida que nunca me permití tener porque siempre estaba demasiado ocupada cuidando de otros. No puedes comparar», comenzó, pero lo interrumpí con una calma que no sentía. «No estoy comparando nada, hijo. Estoy estableciendo un límite, estoy diciendo hasta aquí. Estoy reclamando mi vida, el poco tiempo que me queda como mía». Gustavo me miró como si no me reconociera, como si la mujer sentada frente a él fuera una extraña usando el rostro de su madre. Y quizás lo era. Quizás la Beatriz que había sido toda su vida, complaciente, sacrificada, invisibilizada, estaba muriendo y en su lugar nacía una nueva, una Beatriz con voz propia, con deseos propios, con el coraje de defender su dignidad, incluso frente a su propio hijo. «Te vas a arrepentir de esto», dijo finalmente, dirigiéndose a la puerta. «Cuando pase la rabia, cuando superes lo de anoche, vas a lamentar haber tomado decisiones tan drásticas en un momento de enojo». «No estoy enojada, Gustavo», respondí, siguiéndolo hasta la puerta. «Estoy despierta. Por primera vez en décadas estoy verdaderamente despierta». Se detuvo en el umbral, volviéndose para mirarme una última vez. Por un momento, creí ver al niño que fue, al adolescente inseguro, al joven que necesitaba mi aprobación constante. Pero la ilusión se desvaneció rápidamente, reemplazada por el hombre que ahora era, orgulloso, calculador, moldeado por años de privilegio y la influencia constante de Daniela y su familia. «Esto no ha terminado», advirtió. «Hablaré con un abogado. Debe haber alguna forma de impugnar ese testamento, de demostrar que no estás en condiciones de manejar tanto dinero». «¿Estás amenazando con declararme incompetente, hijo?», pregunté, genuinamente sorprendida por la dirección que había tomado su rabia. «¿Realmente llegarías tan lejos?». «Haré lo que sea necesario para proteger a mi familia», respondió, evitando mis ojos. «Para protegerte de ti misma también». «No me estás protegiendo, Gustavo. Estás protegiendo tus intereses, tu acceso a un dinero que crees merecer solo por existir, por ser mi hijo sin haber hecho nada para ganarlo, sin haber mostrado siquiera el respeto básico que merezco como tu madre, como ser humano». Cerró la puerta sin responder, sin despedirse siquiera. Lo escuché bajar las escaleras apresuradamente, sus pasos resonando en el edificio silencioso de media mañana. Me quedé allí, de pie en medio de mi pequeña sala, sintiendo una mezcla extraña de dolor y liberación. Había perdido a mi hijo, al menos temporalmente, pero había encontrado algo que creía perdido para siempre: mi voz, mi dignidad, mi capacidad de defenderme incluso de aquellos a quienes más amo. Romeo salió de su escondite bajo el sofá, frotándose contra mis piernas como si entendiera que necesitaba consuelo. Lo levanté, acariciando su suave pelaje, mientras las lágrimas que había contenido durante
toda la conversación, finalmente encontraban salida. «Todo estará bien», le susurré, aunque no estaba segura si intentaba convencerlo a él o a mí misma. «Todo estará bien». El teléfono sonó, sobresaltándome. Era el doctor Ramírez, confirmando nuestra cita de la tarde para discutir la liposucción. Le aseguré que estaría allí puntualmente. Después de colgar, me senté nuevamente en mi mecedora, dejando que el movimiento rítmico calmara mis nervios alterados. Afuera, la vida continuaba su curso. Vecinos yendo al trabajo, niños camino a la escuela, vendedores pregonando sus mercancías. El mundo no se había detenido porque Beatriz Salas finalmente había decidido existir en sus propios términos, y en ese momento de extraña calma tras la tormenta, comprendí algo fundamental. La libertad a veces tiene un precio, a veces significa perder personas, incluso aquellas que creíamos imprescindibles. A veces significa enfrentar la soledad, el miedo, la incertidumbre de un camino no transitado antes. Pero mientras contemplaba la lista que había escrito la noche anterior, esos deseos postergados durante tanto tiempo, supe que estaba dispuesta a pagar ese precio, porque a mis 72 años finalmente había entendido que mi vida me pertenecía, que mis sueños importaban, que mi dignidad no era negociable. Y esa certeza, esa claridad recién descubierta, valía más que todos los millones que mi padre me había dejado. Esa tarde, mientras caminaba hacia la consulta del doctor Ramírez, sentía como si la ciudad entera me viera con nuevos ojos, o quizás era yo quien miraba todo diferente. El cielo parecía más azul, el aire más fresco, los sonidos más nítidos, como si al tomar aquella decisión revolucionaria, mis sentidos también se hubieran agudizado, despertando de un largo letargo. La clínica del doctor Ramírez estaba en el barrio médico, un edificio moderno de cristal y acero que contrastaba con las construcciones coloniales que aún predominaban en Santa Cruz. En la recepción, una joven enfermera me saludó por mi nombre. Me sorprendió que me recordara entre tantos pacientes. «El doctor la está esperando, doña Beatriz», me informó con una sonrisa amable. «Dice que hoy es un día especial». Sonreí, pensando en cuánta razón tenía sin saberlo. Hoy no era solo el día en que comenzaría mi transformación física, era el día en que empezaba a reclamar mi vida como propia. El doctor Ramírez me recibió en su consultorio con la misma calidez profesional de siempre. A sus 50 y pocos años, era un hombre atractivo que había estudiado en Buenos Aires y regresado a Bolivia para establecer su práctica. Sus manos, que siempre me habían parecido demasiado elegantes para pertenecer a un cirujano, sostenían ahora una carpeta con mi historial médico. «Doña Beatriz», comenzó, después de los saludos iniciales, «debo confesar que su llamada de anoche me sorprendió. Durante años le he recomendado este procedimiento para aliviar sus dolores crónicos y siempre me ha dicho que no podía permitírselo». «Mi situación ha cambiado, doctor», respondí, sintiendo una extraña satisfacción al pronunciar nuevamente esas palabras. «Inesperadamente, he recibido una herencia importante y he decidido invertir parte de ese dinero en mi salud y bienestar». Sus ojos se iluminaron con genuino entusiasmo profesional. «Es la mejor inversión que podría hacer», aseguró. «La liposucción en su caso no es meramente estética, aunque por supuesto notará una mejora significativa en su apariencia. Es principalmente terapéutica. Esos 5 o 6 kilos de grasa localizada en su espalda baja y abdomen están ejerciendo una presión constante sobre su columna vertebral, exacerbando la artritis que ya padece». Me explicó detalladamente el procedimiento, los riesgos, el proceso de recuperación. Me mostró imágenes de antes y después de pacientes anónimos con condiciones similares a la mía. Y por primera vez me permití imaginarme realmente con ese nuevo cuerpo, más ligero, más saludable, libre del dolor constante que me había acompañado durante la última década. «¿Cuándo podríamos programar la cirugía?», pregunté, sorprendiéndolo con mi determinación. «Bueno, normalmente hay una lista de espera de varios meses», comenzó, pero al ver mi expresión decepcionada, revisó su agenda electrónica. «Aunque casualmente tuve una cancelación para la próxima semana. Si completamos todos los exámenes preoperatorios en los próximos días, podríamos programarla para el martes». «Hagámoslo», respondí sin dudarlo.
Mientras el doctor Ramírez redactaba las órdenes para los análisis de sangre, el electrocardiograma y demás estudios necesarios, pensé en Gustavo y su reacción esa mañana, su incredulidad, su indignación, su sensación de derecho sobre un dinero que no era suyo. ¿Cómo reaccionaría cuando supiera que realmente iba a someterme a una cirugía estética a mis 72 años? Probablemente lo vería como una confirmación de su teoría de que no estaba en mis cabales, de que necesitaba protección contra mis propias decisiones. La idea me provocó una sonrisa irónica. Durante toda mi vida adulta, había sido la voz de la razón, la prudente, la que posponía gratificaciones inmediatas en aras de seguridad futura. Y ahora que finalmente decidía hacer algo por mí misma, mi propio hijo cuestionaba mi cordura. ¿Algo divertido, doña Beatriz?, preguntó el doctor, notando mi sonrisa. Solo pensaba en lo irónica que es la vida a veces, respondí, en cómo las personas que más deberían conocernos son a menudo las que menos nos comprenden. Asintió, con esa mirada sabia de quien ha escuchado muchas confidencias en la privacidad de su consultorio. Siempre les digo a mis pacientes, especialmente a las mujeres de cierta edad, que la cirugía estética no es solo una transformación física, es también una declaración de autonomía, una forma de decir, todavía estoy aquí, todavía importo, todavía merezco sentirme bien conmigo misma. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Era exactamente eso lo que sentía, una declaración de autonomía, un acto de rebeldía contra todos los que me habían invisibilizado, incluido mi propio hijo. Salí de la clínica con un fajo de órdenes médicas y una cita programada para el martes siguiente. El aire de la tarde acarició mi rostro mientras caminaba sin prisa hacia la avenida Monseñor Rivero, donde sabía que encontraría tiendas de ropa. Si iba a comenzar una nueva vida, necesitaría un nuevo guardarropa para acompañar mi futuro cuerpo. La primera tienda en la que entré era una boutique elegante llamada Madame Chic. Nunca antes me había atrevido a entrar allí, intimidada por los precios que podía ver en los escaparates y por la clientela obviamente adinerada que frecuentaba el lugar. Pero hoy era diferente. Hoy tenía 2 millones de razones para sentirme con derecho a estar allí. Una vendedora joven y estilizada se acercó inmediatamente, evaluándome con esa mirada rápida que suelen tener las dependientas para calcular el poder adquisitivo de una clienta. Vi la sombra de duda en sus ojos, la ligera vacilación antes de sonreír profesionalmente. ¿Puedo ayudarla, señora? Sí, respondí con una seguridad que me sorprendió a mí misma. Estoy buscando un guardarropa completamente nuevo. Acabo de programar una cirugía estética para la próxima semana, así que necesitaré ropa para cuando tenga una talla menos. Su expresión cambió sutilmente, una mezcla de sorpresa y nuevo interés. Por supuesto, dijo, ahora con genuino entusiasmo. Tenemos prendas preciosas que favorecerán su nueva figura. ¿Qué estilo le interesa? Nunca nadie me había preguntado por mi estilo. La ropa siempre había sido para mí una cuestión práctica, no estética, comprada en rebajas, elegida por durabilidad más que por belleza. No lo sé, confesé. Siempre he usado ropa funcional, pero ahora quiero algo diferente, algo que refleje quién soy realmente, no solo la abuela invisible en la que me he convertido. La joven, su gafete la identificaba como Sofía. Me miró con nuevos ojos, como si realmente me viera por primera vez. Entiendo perfectamente, dijo, y por su tono sentí que realmente lo hacía. Mi abuela pasó por algo similar después de que mi abuelo falleciera. Dijo que había pasado 50 años vistiendo para complacer a otros y que sus últimos años serían para complacerse a sí misma. Sentí una inmediata conexión con esa abuela desconocida. Qué universal era, después de todo, la experiencia de las mujeres que finalmente reclamaban su derecho a existir en sus propios términos. ¿Qué le parece si empezamos con colores?, sugirió Sofía. Los tonos que usa actualmente son muy discretos, pero con su tono de piel y el color de sus ojos, podría usar colores mucho más vibrantes. Durante las siguientes 2 horas, Sofía me guió por un mundo que nunca había explorado, el mundo de la moda como expresión personal, no como mera necesidad. Me mostró telas que nunca había tocado, diseños que nunca había considerado, colores que nunca me había atrevido a usar. Elegimos conjuntos elegantes para ocasiones especiales,
ropa cómoda pero estilizada para el día a día, incluso trajes de baño para cuando visitara las playas españolas. En cada elección, Sofía respetaba mis límites, nada demasiado revelador, nada demasiado juvenil, pero me empujaba suavemente a salir de mi zona de confort. Estos pantalones coral quedarán perfectos con su nuevo contorno, me aseguró, mostrándome una prenda que jamás habría elegido por mí misma. Y este caftán azul turquesa resaltará el color de sus ojos. Cuando finalmente terminamos, había seleccionado suficiente ropa para toda una nueva vida. Sofía programó las entregas para después de mi cirugía, cuando ya estaría recuperada y lista para estrenar mi nuevo guardarropa. Ha sido un placer atenderla, doña Beatriz, dijo sinceramente mientras me acompañaba a la puerta. Espero verla de nuevo cuando regrese de España. Quizás podamos elegir algunas piezas más veraniegas para completar su colección. Le agradecí con una sonrisa, sorprendida de lo bien que me sentía, no solo por las compras extravagantes, aunque el lujo de no mirar precios era definitivamente embriagador, sino por la sensación de ser vista, realmente vista, por primera vez en mucho tiempo. Al salir de la boutique, noté que ya había oscurecido. Había pasado toda la tarde inmersa en mi transformación, olvidando incluso comer. Mi estómago protestó recordándome que aún tenía necesidades básicas que atender, sin importar cuán revolucionaria fuera mi nueva actitud ante la vida. Decidí cenar en el mismo restaurante donde había ocurrido el incidente la noche anterior, no por masoquismo, sino como un acto deliberado de reclamación. No permitiría que la crueldad de Daniela me robara uno de mis lugares favoritos en la ciudad. El rincón andino estaba menos concurrido que la noche anterior. Pedí una mesa para una persona, esta vez sin sentir la habitual punzada de vergüenza que solía acompañar esa solicitud. El maître, el mismo joven amable de anoche, me reconoció inmediatamente y me ofreció la mejor mesa junto a la ventana con vista a la plaza. «Es un honor tenerla de nuevo con nosotros, doña Beatriz», dijo, con una deferencia que me sorprendió. «Permítame recomendarle nuestro salmón a la naranja esta noche. Está excepcional». Acepté su recomendación y pedí también una copa de vino blanco, otro pequeño lujo que rara vez me permitía. Mientras esperaba mi comida, observé a las otras personas en el restaurante. Parejas, familias, grupos de amigos, todos conectados, todos perteneciendo a alguien. Por un momento sentí una punzada de soledad. ¿Era este el precio de mi recién descubierta autonomía? ¿Estaría condenada a cenar sola por el resto de mis días, sin la compañía de mi hijo, sin la posibilidad de ver crecer a mi nieta? El pensamiento amenazaba con empañar mi nueva resolución, pero lo aparté firmemente. «No estás sola», me dije. «Estás en compañía de la persona más importante, tú misma». Mi comida llegó, presentada con un esmero artístico que aprecié inmediatamente. El salmón estaba, en efecto, excepcional. Saboreé cada bocado lentamente, prestando atención a los sabores, las texturas, los aromas. Era como si mis sentidos, adormecidos por años de rutina y resignación, estuvieran despertando de un largo letargo. Estaba terminando mi copa de vino cuando sentí una presencia a mi lado. Al levantar la vista, me encontré con un hombre de aproximadamente mi edad, elegantemente vestido, con un rostro amable enmarcado por cabello completamente blanco. «Disculpe la intromisión», dijo, con una voz melodiosa que delataba acento extranjero. No pude evitar notar que está disfrutando del salmón. Es mi plato favorito aquí. En otro momento, habría respondido cortésmente pero con reserva, poniendo fin rápidamente a la conversación. Pero la nueva Beatriz, la Beatriz que estaba naciendo, tenía curiosidad. «Está delicioso», respondí. «El maître me lo recomendó». «Miguel tiene buen ojo para combinar platos con personas», comentó el hombre, con una sonrisa que iluminó sus ojos azul grisáceo. «Soy Alejandro Vidal, por cierto, arquitecto jubilado y cliente habitual de este restaurante». «Beatriz Salas», me presenté, maestra jubilada y aparentemente también cliente habitual. Su sonrisa se ensanchó. «Lo sé, la he visto aquí antes. Siempre me ha intrigado su evidente apreciación por la buena comida. Es raro encontrar personas que realmente saborean lo que comen, que prestan atención a cada bocado. Debería haberme sentido incómoda por saber que había sido observada, pero extrañamente no fue así. Había algo reconfortante en la idea de que alguien había notado algo tan personal como mi manera de comer.
mi disfrute silencioso de los sabores. ¿Le molestaría si me uno a usted?, preguntó, señalando la silla vacía frente a mí. Prometo no ser una molestia. Es solo que cenar solo noche tras noche puede volverse solitario. Dudé por un momento. Nunca había sido una mujer que aceptara compañía masculina con facilidad, ni siquiera en mis años de juventud. Roberto había sido mi primer y único novio, mi único amante, mi único compañero. Después de su muerte, la idea de compartir tiempo con otro hombre ni siquiera se me había pasado por la mente. Pero hoy era un día de primeras veces, de decisiones impulsivas, de puertas abiertas en lugar de cerradas. Por favor, dije señalando la silla. Me vendría bien algo de conversación. Alejandro resultó ser una compañía fascinante. Nacido en España, pero criado en Bolivia desde los 10 años, había desarrollado una exitosa carrera como arquitecto, diseñando algunos de los edificios más emblemáticos de Santa Cruz. Viudo desde hacía 8 años, tenía 2 hijos adultos que vivían en el extranjero, una hija médica en Barcelona y un hijo ingeniero en Toronto. Vienen a visitarme una vez al año, explicó, mientras compartíamos un postre de cheesecake de maracuyá que había insistido en pedir. Es maravilloso cuando están aquí, pero también disfruto mi independencia el resto del tiempo. ¿No te sientes solo?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma por la pregunta directa y el tuteo que había surgido naturalmente a lo largo de la conversación. A veces, admitió, con una honestidad que aprecié, pero he aprendido que hay diferentes tipos de soledad. Está la soledad vacía, la que te consume por dentro, y está la soledad plena, la que te permite encontrarte a ti mismo, redescubrir pasiones olvidadas, explorar nuevos intereses. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Durante 5 años, desde la muerte de Roberto, había experimentado esa soledad vacía, consumidora, pero quizás ahora, con mis nuevas decisiones, con mi recién descubierta autonomía, podría comenzar a experimentar esa otra soledad de la que Alejandro hablaba, la soledad plena. Eres una mujer interesante, Beatriz Salas, dijo, mirándome con una intensidad que me hizo sentir súbitamente consciente de cada arruga en mi rostro, de cada cabello blanco, de cada imperfección que los años habían tallado en mí. Hay una luz en tus ojos hoy, como si acabaras de tomar una decisión importante. Su percepción me desconcertó. Tan evidente era mi transformación interna. De hecho, sí, confesé. Digamos que he decidido comenzar a vivir en mis propios términos. A los 72 años, algunos dirían que es demasiado tarde, pero yo pienso que nunca lo es para redescubrirse. Nunca es demasiado tarde, concordó, con una calidez en su voz que me envolvió como un abrazo. La vida es demasiado preciosa para vivirla según las expectativas ajenas. Cuando finalmente nos despedimos, intercambiamos números de teléfono con la promesa de volver a encontrarnos pronto. Alejandro mencionó que daba clases de pintura en el Centro Cultural, precisamente una de las actividades que yo había incluido en mi lista de deseos postergados. Los martes y jueves, de 4 a 6, me informó. Tenemos alumnos de todas las edades y niveles. Te encantaría. Le prometí que lo consideraría, sabiendo en mi interior que definitivamente asistiría una vez recuperada de la cirugía. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recordé las palabras crueles de Daniela. No hay lugar para una vieja gorda. La frase que había iniciado todo, que había sido el catalizador de mi despertar. Irónicamente, ahora sentía que debía agradecerle. Su crueldad me había empujado a valorarme, a reclamar mi espacio en el mundo, a descubrir que, contrario a lo que ella pensaba, había muchísimos lugares para mí, en la boutique elegante donde Sofía me había tratado con respeto y entusiasmo, en el restaurante donde el maître me había dado la mejor mesa, en la conversación con Alejandro, donde había sido vista y apreciada como mujer, como ser humano complejo y valioso. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Gustavo, de nuevo. Mamá. Su voz sonaba tensa, controlada. He estado pensando en nuestra conversación de esta mañana. Creo que reaccioné mal. ¿Podríamos hablar mañana? Tal vez almorzar juntos. Consideré su propuesta. ¿Era una genuina intención de reconciliación o simplemente un nuevo intento de manipulación para acceder al dinero? No lo sabía con certeza, pero decidí darle el beneficio de la duda. Claro, hijo, respondí. Mañana al mediodía en la cafetería del parque.
Me vendrá bien después de hacerme los análisis preoperatorios. ¿Preoperatorios? Su voz cambió, la tensión cediendo paso a la alarma. ¿De qué hablas? ¿Estás enferma? No, Gustavo. Estoy perfectamente sana. Solo me estoy preparando para la liposucción que mencioné esta mañana. La cirugía está programada para el martes próximo. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. ¿Realmente vas a hacerlo?, dijo finalmente, no como una pregunta, sino como una constatación incrédula. ¿Realmente vas a gastar una fortuna en cambiar tu apariencia a los 72 años? No estoy cambiando mi apariencia, hijo. Estoy mejorando mi calidad de vida. Y sí, realmente voy a hacerlo. Otro silencio, este más cargado que el anterior. Te veré mañana entonces, dijo al fin, con una voz que no supe interpretar. Descansa, mamá. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, preguntándome qué habría motivado realmente su llamada. ¿Arrepentimiento sincero? ¿Preocupación auténtica? ¿O simplemente la comprensión pragmática de que antagonizar a la persona que controla $2 millones no era la estrategia más inteligente? Fuera cual fuera su motivación, tenía claro que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. La Beatriz, que había aceptado todo, perdonado todo, comprendido todo, había muerto la noche anterior bajo la lluvia, tras escuchar aquellas palabras fatídicas. No hay lugar para una vieja gorda en nuestra mesa. En su lugar, había nacido una nueva Beatriz, una que sabía exactamente cuánto valía y que no aceptaría menos de lo que merecía, ni siquiera de su propio hijo. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. No había dormido bien, dando vueltas en la cama, mi mente oscilando entre la excitación por los cambios venideros y la preocupación por el almuerzo con Gustavo. Sabía por experiencia que mi hijo rara vez cambiaba de opinión una vez que se aferraba a una idea, y la noción de que su madre se había vuelto incompetente parecía haberse arraigado en él con fuerza. Me levanté y preparé café, observando a través de la ventana cómo el cielo pasaba del negro profundo al gris perla. Las primeras luces del día siempre me habían resultado reconfortantes, como un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Romeo se frotó contra mis piernas, reclamando su desayuno. Mientras le servía su comida, noté lo viejo que se había vuelto también. Tenía ya 11 años, una edad respetable para un gato. Sus movimientos eran más lentos, más medidos, como los míos. Ambos estábamos en el otoño de nuestras vidas, pero mientras yo tenía la oportunidad de un nuevo comienzo, él simplemente seguiría envejeciendo, ajeno a conceptos como arrepentimiento o segundas oportunidades. Dediqué la mañana a hacerme los análisis preoperatorios que el doctor Ramírez había ordenado: sangre, orina, electrocardiograma, radiografías, un catálogo completo de mi cuerpo de 72 años, con todas sus imperfecciones, fortalezas y debilidades. El técnico que me hizo el electrocardiograma, un joven de no más de 25 años, se sorprendió al saber que me preparaba para una cirugía estética. Mi abuela tiene su edad y apenas sale de casa, comentó mientras colocaba los electrodos en mi pecho. Dice que, ¿para qué arreglarse si ya nadie la mira? Quizás debería arreglarse para ella misma, respondí. No necesitamos la mirada de otros para merecer sentirnos bien en nuestra propia piel. El joven me miró con una nueva expresión de respeto. Le diré eso la próxima vez que la visite, prometió. Creo que le haría bien escucharlo. Después de completar todos los exámenes, aún tenía 1 hora antes de mi encuentro con Gustavo. Decidí visitar una agencia de viajes que había visto cerca del laboratorio médico. Era hora de concretar otro de los puntos de mi lista: el viaje a España. La agencia era pequeña, pero acogedora, con pósteres de destinos exóticos decorando las paredes. Una mujer de mediana edad, con gafas rojas, me recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?» «Quiero viajar a España», respondí, sintiendo un cosquilleo de emoción al pronunciar esas palabras. «Para conocer Andalucía, la tierra de mis abuelos». Excelente elección. Su entusiasmo parecía genuino. ¿Tiene fechas específicas en mente? Dentro de 2 meses aproximadamente. Necesito recuperarme primero de una cirugía programada para la próxima semana. Me sorprendió la facilidad con que compartí esa información personal con una desconocida. La nueva Beatriz, al parecer, no sentía la necesidad de ocultar sus planes o justificar sus decisiones. La agente, que se presentó como Elena,
Me mostró varias opciones de itinerarios, desde tours grupales hasta planes completamente personalizados. Opté por algo intermedio, un viaje de un mes que incluía vuelos, hoteles de categoría superior, algunos tours organizados, pero también tiempo libre para explorar por mi cuenta. Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga. Elena iba marcando ciudades en un mapa mientras me explicaba las maravillas que cada una ofrecía. Y por supuesto, los pueblos blancos como Ronda, Mijas, Frigiliana son joyas escondidas que muchos turistas pasan por alto. Mi corazón se aceleraba con cada nombre, con cada imagen que me mostraba. ¿Realmente iba a hacer esto? Yo, Beatriz Salas, que nunca había salido de Bolivia excepto por un breve viaje a Argentina con Roberto hace más de 30 años. ¿Viajará sola?, preguntó Elena mientras completaba los formularios de reserva. Sí, respondí, sintiendo una mezcla de orgullo y nerviosismo. Es un viaje que he postergado toda mi vida. Ahora finalmente tengo la oportunidad de hacerlo. La admiro, dijo, mirándome por encima de sus gafas rojas. Muchas personas de su edad no se atreverían a emprender una aventura así en solitario. Muchas personas de mi edad han olvidado que aún están vivas, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la contundencia de mis palabras. Elena sonrió ampliamente. Esa frase debería estar en una camiseta o en un cartel sobre mi escritorio. Cuando salí de la agencia, con mi itinerario completo y los boletos de avión reservados, sentí una euforia que no había experimentado en décadas. Era real, estaba sucediendo. En 2 meses estaría caminando por las calles de Sevilla, visitando la Alhambra en Granada, contemplando el mar Mediterráneo desde algún acantilado en Málaga. El tiempo había pasado volando y ya era hora de mi encuentro con Gustavo. Caminé hasta la cafetería del parque con paso ligero, sintiendo que cada decisión que tomaba me liberaba un poco más del peso de las expectativas ajenas, de las limitaciones autoimpuestas, de la resignación que había confundido con aceptación. Gustavo ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa junto a la fuente central. Había elegido un lugar público, noté, probablemente para evitar escenas o discusiones acaloradas. Mi hijo siempre había odiado el conflicto, prefiriendo evadirlo o delegarlo a otros antes que enfrentarlo directamente. Mamá se levantó para recibirme, besando mi mejilla con una formalidad que me dolió. Este gesto mecánico era lo que quedaba de los abrazos entusiastas que solía darme cuando era niño, de las carreras que daba para recibirme cuando volvía del trabajo. Gustavo, respondí sentándome frente a él. Un camarero se acercó inmediatamente. Pedí un té de manzanilla y una ensalada. Gustavo optó por un café y un sándwich. Esperamos en silencio incómodo hasta que nos sirvieron. Te ves diferente, comentó finalmente, estudiándome con ojos cautelosos. Hay algo en ti que ha cambiado. Muchas cosas han cambiado, hijo. En apenas 48 horas. A veces la vida da giros inesperados. Asintió lentamente, como calibrando su aproximación. Siempre había sido así, calculador, estratégico, midiendo sus palabras para obtener el máximo beneficio con el mínimo riesgo. He estado pensando en nuestra conversación de ayer, comenzó, revolviendo su café innecesariamente. Y creo que reaccioné de forma exagerada. Es solo que fue una sorpresa. Todo esto, la herencia, tus planes repentinos, la cirugía, no es como tú, mamá. Ese es precisamente el punto, Gustavo. No es como la Beatriz que tú conocías, la Beatriz que siempre ponía a todos los demás primero, la Beatriz que aceptaba ser invisible, ser un inconveniente, ser la vieja gorda sin lugar en la mesa. Se estremeció visiblemente ante la repetición de las palabras de Daniela. Al menos tenía la decencia de sentirse avergonzado. Sobre eso, Daniela está verdaderamente arrepentida. Quiere disculparse personalmente. Tal vez podríamos cenar juntos este fin de semana, los 3. No, interrumpí con firmeza. No estoy interesada en disculpas forzadas o reuniones incómodas. Si Daniela realmente estuviera arrepentida, habría venido ella misma a verme. No te habría enviado como mensajero. Gustavo pareció desconcertado por mi rechazo directo. La antigua Beatriz habría aceptado inmediatamente, ansiosa por restaurar la paz familiar a cualquier costo, incluso a costa de su propia dignidad. Lo que realmente me preocupa, mamá, es que estés tomando decisiones apresuradas por un incidente desafortunado. $2 millones es mucho dinero, y una cirugía a tu edad
conlleva riesgos significativos. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no he pesado cuidadosamente los pros y los contras? ¿Que no he consultado con profesionales calificados? ¿Que no he investigado todas mis opciones? Mi voz permanecía calmada, pero firme. Tengo 72 años, hijo. No soy una niña impulsiva. Cada decisión que he tomado es el resultado de deseos largamente postergados, no de un capricho momentáneo. Tomó un sorbo de su café, evitando mi mirada. Finalmente, después de un largo silencio, dijo lo que realmente había venido a decir. Mamá, mi empresa está en problemas, graves problemas. El proyecto del condominio en la zona norte ha tenido complicaciones legales y los inversores están retirando su capital. Si no consigo $200,000 antes de fin de mes, tendré que declarar la quiebra. Ahí estaba la verdadera razón de su repentino interés en reconciliarse. Lo siento mucho, hijo. Realmente lo siento. Y era cierto. A pesar de todo, me dolía verlo en dificultades, pero mi decisión está tomada. El dinero que tengo planeado para ti es el fideicomiso para la educación de Lucía. $300,000 que recibirá cuando cumpla 18 años. Pero eso es dentro de 12 años. Necesito ayuda ahora, mamá. ¿No entiendes que podría perderlo todo? La casa, el coche, el estilo de vida al que Lucía está acostumbrada. Lo entiendo perfectamente. También entiendo que tienes opciones. Puedes vender la casa y mudarte a un lugar más modesto. Puedes vender el Mercedes y comprar un coche menos ostentoso. Puedes inscribir a Lucía en una escuela pública en lugar de ese colegio privado carísimo. ¿Me estás diciendo que prefieres gastarte el dinero en una cirugía estética y un viaje de lujo antes que ayudar a tu propio hijo? Su indignación parecía genuina, como si realmente no pudiera concebir que yo priorizara mis necesidades sobre las suyas. No, Gustavo. Te estoy diciendo que prefiero invertir en mi calidad de vida durante los años que me quedan, en lugar de rescatar un negocio que volverá a estar en problemas en cuanto Daniela decida que necesitan una casa más grande o un coche más nuevo. Se levantó abruptamente tirando la servilleta sobre la mesa. Esto no ha terminado, mamá. No puedes hacerme esto, no después de todo lo que he hecho por ti. ¿Y qué exactamente has hecho por mí, hijo? ¿Llamarme una vez a la semana? ¿Visitarme en mi cumpleaños? ¿Permitir que tu esposa me humille públicamente mientras tú guardas silencio? Su rostro enrojeció de ira, o quizás de vergüenza. Sin otra palabra, dio media vuelta y se alejó a grandes zancadas, dejándome sola con mi té de manzanilla y la certeza de que nuestra relación había cambiado para siempre. No sentí la tristeza que esperaba. En su lugar, experimenté una extraña sensación de paz, como si finalmente hubiera dicho verdades largamente silenciadas, como si hubiera liberado un peso que llevaba décadas cargando sin darme cuenta. Los días siguientes pasaron en un torbellino de preparativos, finalizando detalles para la cirugía, firmando papeles para el fideicomiso de Lucía, investigando apartamentos con vista al río. No volví a saber de Gustavo, aunque Lucía me llamó una tarde, su vocecita dulce preguntándome cuándo podría visitarme. Pronto, mi amor, le prometí. En cuanto la abuela se recupere de una pequeña operación, te llevaré al zoológico como te gusta. El martes llegó más rápido de lo que esperaba. El doctor Ramírez me recibió en la clínica con una sonrisa tranquilizadora. Todos sus exámenes están perfectos, doña Beatriz. Tiene usted la salud de una mujer de 60 años. La cirugía duró aproximadamente 3 horas, según me dijeron después. Para mí fue apenas un parpadeo entre la anestesia y el despertar en la sala de recuperación, con un dolor sordo pero manejable en el abdomen y la espalda baja. Me quedé 2 días en la clínica, atendida por enfermeras amables que comentaban lo inusual que era ver a una paciente de mi edad para este tipo de procedimiento. Normalmente solo vemos señoras de 40 o 50 años, comentó una de ellas mientras cambiaba mis vendajes. Es refrescante atender a alguien que entiende que nunca es tarde para cuidarse. Cuando finalmente regresé a casa, con instrucciones estrictas de reposo y una faja compresora que debía usar durante las próximas semanas, encontré mi apartamento lleno de flores. Un enorme arreglo de lirios blancos en la mesa de centro, con una tarjeta de Alejandro deseándome pronta recuperación. Un ramo más pequeño de margaritas multicolores de parte de Sofía, la vendedora de la boutique. Incluso el doctor Mendoza, mi abogado,
Había enviado una planta de orquídeas con una nota confirmando que el fideicomiso para Lucía estaba oficialmente establecido. Pero lo que más me sorprendió fue encontrar a Lucía misma sentada en mi sofá junto a una mujer que reconocí como la niñera de la familia. «¡Abuelita!», exclamó mi nieta, corriendo a abrazarme con el entusiasmo despreocupado de sus 6 años. «Vinimos a cuidarte». Miré interrogante a la niñera, una joven llamada Teresa, que siempre había sido amable conmigo en las pocas ocasiones en que nos habíamos cruzado. «El señor Gustavo nos envió», explicó algo incómoda. «Dijo que necesitaría ayuda durante su recuperación. Estaremos aquí todos los días de 9 a 6, hasta que pueda valerse por sí misma». No supe qué pensar. ¿Era este un gesto genuino de preocupación por parte de mi hijo? ¿O simplemente una estrategia para mantener un pie en mi vida y potencialmente en mi dinero a través de Lucía? Decidí no cuestionar sus motivos por el momento. Estaba cansada, adolorida, y la presencia de mi nieta era un bálsamo para mi espíritu. Durante las siguientes 2 semanas, Teresa y Lucía se convirtieron en mis compañeras constantes. La niñera resultó ser eficiente y discreta, ayudándome con las tareas domésticas y los cuidados postoperatorios sin jamás hacer preguntas personales ni comentarios sobre la situación familiar. Lucía, por su parte, estaba encantada de pasar tiempo conmigo. Me leía cuentos con su español vacilante de primer grado, me mostraba sus dibujos, me contaba interminables historias sobre sus compañeros de clase y sus aventuras en el patio de recreo. Una tarde, mientras colorábamos juntas un libro de mandalas que Teresa había traído, Lucía me hizo la pregunta que obviamente había estado guardando. «Abuelita, ¿por qué papá y mamá ya no quieren venir a verte?». Mi corazón se encogió. Por supuesto que la niña había notado la tensión, los silencios, las conversaciones interrumpidas cuando ella entraba en la habitación. «A veces los adultos tenemos desacuerdos, mi amor», respondí cuidadosamente. «Como cuando tú y tu amiguita Valentina discutieron por quién usaría la muñeca nueva, ¿recuerdas? Pero eso no significa que dejemos de querernos. Mamá dijo que estás gastando todo tu dinero en cosas tontas», continuó Lucía, con esa brutal honestidad infantil, «y que por eso ya no podremos ir a Disney en vacaciones». Respiré profundamente, conteniendo la rabia que sentí ante el intento de Daniela de ponerme como la villana frente a mi nieta. «Tu mamá está preocupada porque estoy haciendo cambios en mi vida», expliqué. «A veces es difícil para las personas aceptar cuando alguien a quien conocen bien comienza a actuar de manera diferente. Como cuando yo ya no quise mi móvil de princesas porque era de bebés y papá se puso triste». Sonreí ante la comparación sorprendentemente acertada. «Exactamente así, cariño. A veces crecemos y cambiamos, y eso puede ser difícil de aceptar para quienes nos quieren». «Yo creo que te ves muy bonita, abuelita», declaró, volviendo su atención al mandala que estaba coloreando. «Y me gusta tu pelo nuevo». Me llevé instintivamente la mano al cabello, que había teñido de un castaño claro con reflejos rubios, reemplazando el blanco apagado que había llevado durante años. Otro pequeño acto de rebeldía, otra declaración de autonomía. «Gracias, mi amor. A mí también me gusta». Al final de la 3ª semana de recuperación, ya podía moverme con relativa normalidad. El doctor Ramírez estaba encantado con mis progresos. La inflamación ha disminuido notablemente y las incisiones están cicatrizando de manera excelente, me informó durante mi visita de seguimiento. En 2 semanas más, podrá retomar todas sus actividades normales, incluyendo ejercicio moderado. Ya podía notar los cambios en mi cuerpo. No solo había perdido esos 5 kilos de grasa localizada que tanto dolor me causaban, sino que mi postura había mejorado considerablemente. Podía permanecer de pie más tiempo sin que mi espalda protestara. Podía caminar distancias más largas sin fatigarme, pero el cambio más notable no era físico. Era la forma en que me percibía a mí misma, la manera en que ocupaba espacio sin disculparme por existir. La sensación de habitar plenamente mi cuerpo, mi vida, mi identidad. Fue en ese momento, mirándome en el espejo de cuerpo entero en mi habitación, cuando tomé otra decisión impulsiva. Tomé el teléfono y llamé a Alejandro, que había mantenido contacto constante durante mi recuperación, enviando mensajes diarios y llamando cada 2 días para saber cómo me encontraba. «¿Te gustaría acompañarme a España?», pregunté sin preámbulos cuando contestó.
Mi viaje está programado para dentro de 3 semanas, un mes completo recorriendo Andalucía. Hubo un momento de silencio sorprendido del otro lado de la línea. Beatriz, ¿estás segura? Apenas nos conocemos. Precisamente por eso, respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. ¿Qué mejor manera de conocernos que compartiendo una aventura? Además, eres español. Serías el guía perfecto. Su risa cálida me envolvió a través del teléfono. Cuando lo pones así, ¿cómo podría negarme? Sería un honor acompañarte. Esa noche, sentada en mi mecedora junto a la ventana, con Romeo ronroneando en mi regazo, contemplé el extraordinario giro que había dado mi vida en apenas un mes. De ser la madre abnegada e invisible, la vieja gorda sin lugar en la mesa, me había transformado en una mujer con planes, con sueños, con un futuro que parecía tan brillante como los primeros rayos de sol que ahora comenzaban a iluminar el horizonte. No sabía si Gustavo y yo lograríamos reconstruir nuestra relación algún día. No sabía si Daniela realmente se arrepentía de sus palabras crueles o simplemente lamentaba las consecuencias que habían tenido. No sabía si mi aventura con Alejandro se convertiría en algo más profundo o quedaría como un hermoso recuerdo de tarde en la vida. Lo único que sabía con certeza era que nunca volvería a ser invisible. Nunca más permitiría que mi valor fuera determinado por otros. Nunca más postergaría mis sueños en aras de expectativas ajenas. La vieja gorda había muerto aquella noche lluviosa en el restaurante. En su lugar había nacido una mujer que finalmente había comprendido que su lugar en el mundo era exactamente donde ella decidiera estar. Y yo, Beatriz Salas, a mis 72 años, había decidido estar en todas partes. Y así, queridos amigos que me han acompañado hasta aquí, termina la historia de cómo pasé de ser una vieja gorda sin lugar en la mesa a convertirme en la protagonista de mi propia vida. Una transformación que comenzó con palabras crueles en una noche lluviosa y culminó con un viaje a España del brazo de un hombre que me veía realmente, con ojos nuevos que apreciaban no solo mi apariencia renovada, sino la luz interior que finalmente me había permitido brillar. Mi vida cambió por completo en apenas un mes. Pasé de ser la madre abnegada que siempre ponía a todos por delante, a la mujer que finalmente entendió que cuidarse a una misma no es egoísmo, sino un acto de amor propio necesario y justo. La herencia inesperada de mi padre, $2 millones que llegaron precisamente cuando más los necesitaba, no para salvar el negocio de mi hijo, sino para salvarme a mí misma, fue el catalizador que necesitaba para dar el salto. Muchos me han preguntado si no me arrepiento de haber sido tan firme con Gustavo, si no me duele la distancia que ahora existe entre nosotros. Por supuesto que duele. Es mi único hijo, el niño que crié con tanto amor, el joven en quien deposité tantas esperanzas. Pero a veces el amor más genuino se demuestra estableciendo límites claros, negándose a ser maltratado o invisibilizado, incluso por aquellos a quienes más queremos. Cuando Daniela dijo aquellas palabras, "No hay lugar para una vieja gorda en nuestra mesa", mientras Gustavo guardaba silencio, algo fundamental se rompió dentro de mí. No fue solo mi corazón de madre, fue la ilusión de que el sacrificio constante sería algún día reconocido y valorado, que postergar mis sueños en favor de los suyos me garantizaría un lugar de honor en su vida. La realidad, como muchos de ustedes seguramente han descubierto, es que el mundo rara vez recompensa el autosacrificio. Al contrario, tiende a tomar por sentado a quienes siempre están disponibles, a quienes nunca ponen límites, a quienes existen únicamente para satisfacer las necesidades ajenas. Mi transformación comenzó con esa liposucción que el doctor Ramírez llevaba años recomendándome para aliviar mis dolores crónicos de espalda. 5 kilos menos que significaron un alivio físico inmediato, pero también un símbolo poderoso de que estaba dispuesta a invertir en mí misma, en mi bienestar, en mi futuro. Siguió con la renovación completa de mi guardarropa. Recuerdo vívidamente la expresión de Sofía, la vendedora de la boutique, cuando me vio regresar después de mi recuperación. «Doña Beatriz», exclamó genuinamente impresionada, «está usted radiante». Y lo estaba, no solo por los cambios físicos, sino por la confianza que emanaba de cada uno de mis movimientos, por la dignidad recuperada que se reflejaba en mi postura más erguida, en mi mirada directa, en mi sonrisa ya no tímida sino plena. Luego vino el apartamento nuevo.
con vista al río y ascensor. Un espacio luminoso donde cada rincón, cada objeto, cada color fue elegido por mí y para mí, sin concesiones a gustos ajenos, sin sacrificios pragmáticos, sin lo que sea más barato estará bien. Por primera vez en mi vida, me permití tener preferencias estéticas, deseos materiales, aspiraciones de belleza y confort, y finalmente, el viaje a España. Andalucía, la tierra de mis abuelos, con sus calles empedradas, sus patios floridos, su luz dorada que parece bañar cada edificio, cada rostro, cada momento en una especie de bendición perpetua. Alejandro resultó ser el compañero perfecto, conocedor, paciente, con ese sentido del humor ligeramente irónico que siempre me ha encantado en los hombres maduros. Nuestras manos se entrelazaron por primera vez frente a la mezquita de Córdoba y no se separaron durante el resto del viaje. ¿Qué pasó con Gustavo y Daniela? El tiempo ha suavizado algunas heridas, aunque no todas. Mi relación con mi hijo sigue siendo complicada. Nos vemos ocasionalmente, principalmente por Lucía, a quien adoro y quien ahora tiene asegurado su futuro universitario gracias al fideicomiso que establecí para ella. Daniela mantiene una cortesía fría conmigo, quizás aún resentida por haber perdido acceso a una fortuna que creyó suya por derecho. Pero lo verdaderamente importante, lo que espero que todos ustedes que me están escuchando entiendan, es que nunca es tarde para reclamar nuestra dignidad. Nunca es tarde para establecer límites. Nunca es tarde para decir hasta aquí. Nunca es tarde para comenzar a vivir en nuestros propios términos. Tengo ahora 73 años. La liposucción no me hizo milagrosamente joven, por supuesto. Las arrugas siguen ahí. Las articulaciones siguen protestando en las mañanas frías. El espejo sigue mostrándome a una mujer en el ocaso de su vida, pero es una mujer plena. Una mujer que finalmente ha entendido que su valor no depende de la validación externa, de la aprobación de otros, ni siquiera del amor de su propio hijo. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si has visto reflejada tu propia experiencia en mis palabras, te invito a unirte a nuestra comunidad en el canal Abuela Recordó. Aquí compartimos historias de transformación, de despertar tardío pero poderoso, de segundas oportunidades que llegan cuando menos las esperamos. Suscríbete para no perderte ninguno de nuestros videos diarios. Cada día, una nueva historia de alguien que, como yo, encontró la fortaleza para cambiar el rumbo de su vida cuando parecía que ya todo estaba escrito. Personas que se atrevieron a desafiar las expectativas, a romper con patrones tóxicos, a priorizar su propio bienestar sin sentirse culpables por ello. Deja tu like en este video si has sentido alguna conexión con mi experiencia y, por favor, comparte en los comentarios tu propia historia. ¿Has vivido algo similar? ¿Has sentido la invisibilidad que viene con la edad? ¿Has experimentado la liberación de finalmente decir no a quienes te han tomado por sentado? ¿De qué parte del mundo nos estás viendo? Cada comentario tuyo no solo enriquece nuestra comunidad, sino que me recuerda que no estoy sola en este camino de autodescubrimiento tardío. Si este canal te ha ayudado de alguna manera, considera apoyarnos a través de Gracias, nuestra plataforma de donaciones. Cualquier aporte, por pequeño que sea, nos ayuda a cubrir los costos de producción y a seguir trayendo estas historias inspiradoras a diario. Detrás de cada video hay un equipo dedicado que trabaja incansablemente para dar voz a quienes, como yo, durante demasiado tiempo vivimos en silencio. Preparar este video fue particularmente difícil para mí. Revivir el momento de humillación en el restaurante, la traición de mi propio hijo, el doloroso proceso de establecer límites con alguien a quien amo profundamente. No fue fácil compartir estas partes tan íntimas de mi vida, pero lo hice con la esperanza de que mi experiencia pueda servir como faro para otros que se encuentran atrapados en relaciones donde su valor no es reconocido, donde su dignidad es constantemente socavada. No olvides visitar nuestros otros videos. Historias como la de Carmen, que a los 80 años dejó a su marido abusivo después de 6 décadas de matrimonio. O la de Joaquín, que a los 75 salió del armario y encontró el amor verdadero por primera vez. O la de María Elena, que perdió a toda su familia en un accidente y encontró una nueva razón para vivir ayudando a niños abandonados. Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, yo,
Beatriz Salas, te agradezco por escuchar mi Trek historia en Abuela Recordó. Recuerda siempre que nunca es tarde para reclamar tu lugar en el mundo. Nunca es tarde para decir, aquí estoy, existo, importo. Nunca es tarde para entender que tu vida te pertenece solo a ti y que tienes todo el derecho de vivirla en tus propios términos. Nos vemos en el próximo video, donde otra historia de transformación y renacimiento te espera, porque cada día es una nueva oportunidad para despertar, para cambiar, para comenzar de nuevo. Incluso, o quizás especialmente, cuando el mundo cree que ya es demasiado tarde para nosotros.